Durante la alabanza escuché el texto que mencionó de Habacuc Daniel. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso, a pesar de todo eso, dice Habacuc, yo me alegraré en el Señor, en Jehová, el cual hace mis pies como de sierva, liviano, que se mueve por todos lados, que nada impide su avance y en las alturas me hace andar. ¡Wow! ¡Qué texto!, ¿no? Digo, qué importante es conocer al Señor. Qué importante es conocer su propósito para nuestras vidas, su voluntad. Porque uno puede escuchar el testimonio de muchos y leer muchos libros y qué sé yo cuántas cosas, pero conocer directamente a Dios es lo que nos lleva a vivir confiados. Uno dice, bueno, estoy pasando un momento de prueba. Y antes, mucho antes de reprender al enemigo, digo, Jesucristo es mi Señor. Y si algo me está pasando es porque Dios lo permitió. Yo no estoy sujeto a la voluntad del diablo, sino del Señor. Entonces, si estoy pasando un momento de tribulación, no le voy a atribuir gloria al enemigo de la cruz, sino al Señor, porque si Él es mi Señor y yo encomendé mi vida a Él, muy bien, si Él permite que pase por distintas pruebas, bendito sea su nombre. Yo me gozo en el Señor. Amén, hermano. Y Habacuc era un hombre que conocía al Señor. Por eso hace esta declaración gloriosa. Aunque en las vides no quede nada, no queden ovejas, no quede vaca, no quede nada. Aunque lo pierda todo, yo voy a seguir confiando en Dios. Eso es alguien que caminó con Dios. ¿Cómo estás vos cuando atravesás algún problema? ¿Cuál es tu postura? Digo, lo que hace el 80% de la iglesia reprende al diablo. Y el resto, que conoce a Dios, que conoce la Escritura y conoce el propósito de Dios y conoce que no cualquiera nos arrebata de la mano de Dios, porque somos hijos, ¿no? Legítimamente, con toda la herencia de un hijo. Nosotros que no éramos pueblo, ahora dice somos pueblo de Dios. Nosotros que no le habíamos conocido, Él nos amó primero. Con tanta intensidad que Dios envió a su Hijo en rescate nuestro. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Entonces, ¿quién podrá separarte del Señor? ¿El diablo podrá? No creo. ¿Una enfermedad? ¿Una dificultad económica? No, hermanos, no es así. Estamos en el hueco de la mano de Dios. Él legítimamente es nuestro pastor, el buen pastor. Nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Y esto no es para un velorio, es para nosotros. También cuando despedimos hermanos. Pero el Señor es el que vela por tu vida y por la mía. Amén, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, si yo no conozco a Dios y no conozco sus propósitos, sus planes para mi vida, puede ser que ante la primera prueba quede trastabillando. Casi llega a una caída, pero por falta de conocimiento de Dios. El que conoce a Dios y conoce cómo es su trato para nuestras vidas, sabe que a veces legítimamente Dios puede ponerte en el horno de fuego y permitir esa prueba para probar tu fe, para probar la mía. Es legítimo, Él es Dios, Él es Padre. Todo padre tiene las herramientas necesarias y con sabiduría administra la gracia que Dios le dio para corregir, para animar y para detener cuando haya que detener a su hijo. Así que Habacuc conocía al Señor.
Yo a veces digo, Señor, yo quiero conocerte más. Porque muchas de las fallas que hay en esta relación del Señor con nosotros son nuestras, no de Dios. Porque Dios no falla. Dios siempre permanece fiel. ¿Puede decir amén a esto? Dios siempre ejerce sus justos juicios a favor nuestro. ¿Sí o no? Sí. Nada de lo que Dios pueda hacer va a ser un inconveniente para nuestra vida. Al contrario, tendremos que menguar para que Dios pueda ir en aumento desarrollando su voluntad en nosotros. Si la obra no avanza, si yo no avanzo, no es por ningún hermano, no, créanme, no es por el enemigo, no, es por nosotros mismos. El principal problema que tiene Gustavo es Gustavo mismo. Es mi naturaleza. En parte la he consagrado a Dios y en parte estoy luchando. ¿Se dan cuenta? Lo más grave que nosotros tenemos, hermanos, somos nuestro viejo hombre, por decir de alguna manera. No, pero Toti me dijo, Toti es mi hermano, él no quiere mi mal. Entonces, no es el problema, soy yo. Son mis formas de ver la obra, mi falta de conocimiento del Señor, que me lleva a encontrar culpabilidad en otros sin asumir mi propia responsabilidad delante de Dios. Por eso digo, a Habacuc no le fue muy bien en esta declaración. Pero en realidad uno dice, pero el resumen es glorioso, porque él muestra su dependencia, su confianza en Dios. Amén, hermano. Aunque la higuera no florezca, y uno dice, qué raro, este año no dio ni un higo, ni en las vides haya fruto, qué raro, ¿qué pasó? ¿Será que la helada quemó todo? ¿Qué es lo que está pasando? Ni haya ovejas, ni vacas, nada, ni el sustento, aunque falte el sustento. No está diciendo que va a faltar, está diciendo aunque, porque Dios prometió que no iba a haber necesidades en la mesa de los justos, aunque suceda todo esto, a pesar de todo esto, con todo eso yo me voy a alegrar. Digo, yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Qué bueno que la palabra de Dios nos da aliento, nos anima a seguir, nos pone en el lugar donde tenemos que estar. Hijos de Dios dependiendo de un Padre bondadoso. Amén. Por eso es necesario conocer intensamente al Señor. Yo traje algunos libros, no se asusten, no es para leer. Tengo una obra literaria, el Martín Fierro, me lo regalaron en el último cumpleaños. ¿Quién escribió el Martín Fierro? José Hernández. No sé si ahora, pero antes era uno de los libros de literatura que se estudiaba en la escuela primaria. Entonces, yo encuentro aquí la biografía de José Hernández. Y sé la clase social a la que él pertenecía por leer su biografía. Es el autor del Martín Fierro. Tengo la fecha de su nacimiento y la fecha de su partida. Ahora, si yo quiero conocer un poco más, tengo que leer esta obra. Tengo que entender el porqué del pensamiento de José Hernández. Tengo un libro que es un manual de teología un poco viejito, Cómo comprender la doctrina cristiana, de Hammond. Este libro nos lleva a comprender las escrituras, para los que le es muy difícil
leer y entender, aunque la Biblia es muy sencilla de entender. Está hecho para hombres y mujeres sencillos. Y dice así el prefacio o el prólogo: por varias décadas, a partir de la publicación inicial en 1936, el presente manual de teología para laicos ha sido utilizado ampliamente por sucesivas generaciones y nos da los datos y nos da un poco de la biografía de Hammond y nos dice el propósito. El propósito de este manual es hacer y describe para qué fue hecho, según el autor Hammond, este manual de teología. Es decir, nos cuenta el propósito. ¿Para qué este hombre en el temor de Dios publicó el libro de teología cristiano? Tengo otro libro que es el libro Siempre Nuevo de José Silva Delgado. Entonces, es la introducción a la Biblia. Son manuales de estudio muy viejos. Algunos ya no están en librería. No los estoy por vender. No es la intención. Vieron siempre que presenta un libro luego o algo, después dice, sale tanto. Esto no tiene precio. Y los que tienen libros que les presté, devuélvanmelos. Porque ya ni sé dónde andan los libros. Y un libro es un material muy valioso, ¿no es cierto? Bueno, este es un libro, fíjense en un comentario. La Biblia es para mí el libro. ¿Qué significa Biblia? Conjunto de libros. Dice, la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella, sin leerla. Tales fueron las palabras de Gabriela Mistral. Dice, una insigne poetisa chilena, laureada con el premio Nobel hace ya varios años. Así que ella hace esta declaración, que la Biblia es el libro, que cómo alguien puede vivir sin tenerla, sin leerla. No estamos hablando de una discípula. Estamos hablando de alguien que con conocimiento literario, una poetisa, hace una clara reflexión. ¿Cómo puede ser que alguien viva sin leer la Biblia o que no tenga una Biblia? El libro más vendido en todo el mundo. Interesante, ¿no es cierto? Muy bien, ¿a dónde voy con esto? Si para leer José Hernández, Martín Fierro, tengo que conocer algo del autor, ubicarme en el contexto histórico, el por qué escribe, por qué con esta clase de versos. Para conocer de la Biblia, si quiero, puedo investigar un poquito más a modo personal y puedo leer un manual de teología o de historia de la Iglesia, no para ser mejor que otros, para encontrarme con el Señor, para llegar a puntos fundamentales que me van a llevar a tener relación con Dios, una relación profunda. Necesitamos conocer al autor de esta Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de estos autores, ya están muertos. Pero el autor de esta Biblia está vivo. Estuvo muerto, sí, pero está vivo. Entonces yo puedo leer la obra literaria e interpretar la biografía de estos autores que mencioné, pero el de la Biblia todavía está vivo y no tiene muerte, y es el que venció a la muerte. Entonces yo no solo puedo leer la vida, la obra del Señor Jesús, sino que relacionarme directamente con Él. Para conocer el propósito, el porqué de cada texto, para saber qué es lo que yo tengo que hacer después de leer cada párrafo de las Escrituras. Tengo algunos pasajes que quiero leer, no me quiero demorar demasiado, es sencillo lo que quiero decir, pero
Preste atención, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo Pablo: ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, entonces ahora sí, en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Cuántos eran? 12. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los paños de los enfermos delante de Pablo y eran sanados. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren lo que hacían estos hombres, ¿no? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esea, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hasta allí nomás, conocen el resto del texto. Cuando uno conoce al Señor, al autor de nuestra vida, al que escribió las Escrituras para que las escudriñemos, difícilmente va a pasar un momento como estos que quisieron exorcizar a algunos endemoniados en el nombre del Dios de Pablo y tuvieron que vivir desnudos y lastimados del lugar. Este texto da para mucho, ¿no? Cuando traían los paños para orar y uno dice: ¿de dónde sacamos que podemos orar por una prenda? Bueno, y hasta podemos hacer doctrinas de algunas cosas que no lo son. Lo mismo el tema del bautismo. Habían sido bautizados en el bautismo de qué? Y después fueron bautizados en nombre de Jesús. Así que si sacamos un texto dentro del contexto, podríamos irnos para cualquier lado. Pero lo sobresaliente de este pasaje, aún el testimonio
que da el enemigo. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y se pusieron en camisa de 11 varas, ¿no es cierto? Cuando uno conoce al Señor, cuando uno está lleno del Señor, cuando leemos las Escrituras y éstas nos hablan del Señor, en cualquier instancia que tengamos que vivir, sea delante de principados o potestades, delante de algún endemoniado, delante de algún enfermo, hermanos, vamos a estar bien parados. No vamos a pasar vergüenza como estos hombres que intentaron exorcizar a alguien no conociendo a Dios. Corremos el riesgo de perecer en nuestra fe por falta de conocimiento, por vivir de la fe prestada, de lo que otros me dicen, de otros que investigan, y no por ir nosotros mismos a las Escrituras y leerla y tener relación con el autor, que, como dije recién, está vivo. Está vivo. La vez pasada un hermano lo asaltaron en la calle y era una persona que viene al comedor, el asaltante. Y entonces él le dijo, pero ¿cómo? Vos me venís a asaltar, si yo te veo siempre en el comedor. Uy, ¿usted quién es? Y dice, ¿cómo yo voy a servir al comedor? Ah, perdóneme, hermano. Dice, no, siga tranquilo, a las 4 de la mañana, con una pistola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y este que se agrandó un poco y le dice, pero vos que te venís a matar el hambre. Y dice, ¿sabés lo peor que me contaba este hermano? Es mi yerno. Dice, ¿sabés lo peor que lo que me mató? No, me pegó un susto terrible, porque yo vi que se acercaba, y lo peor es que casi no me conoce. Dice, pero si yo voy al comedor, yo estoy ahí predicando la palabra. Dice, y casi pasa desapercibido. Dice, le tuve que mencionar, pero si yo me reúno con el hermano tal, él sí lo conocemos. Dice, me sentí tan humillado, tan poco peso espiritual tengo. Bueno, igual, gracias a Dios, no le hicieron nada y lo dejó ir. Vaya a saber, asaltó a otro que no sea de la iglesia. Nos reímos, pero qué terrible en realidad, ¿no? Qué terrible lo que se está viviendo, hermano. Cuando uno conoce a Dios, tiene testimonio de Dios. Y tal cual, dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, tengo que conocer a Dios, tengo que leer, tengo que conocer al autor, al que a través de la Escritura me habla, me guía, porque es lo que me va a salvar de caer en el error, hermano. Es lo que me va a librar de toda interpretación personal y voy a tener una visión panorámica como Dios ve. Es lo que me va a evitar de acreditar todo lo que me pasa al diablo y vivir con los pies sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo llegamos a esto? Conociendo a Dios. Conociendo a Dios, leyendo, orando, investigando. Tengo que ir a hacer un curso. No. ¿Cuándo fue que estuvimos con Carlos Lisi? ¿Qué día fue? El viernes. Tuvimos una reunión, aparte de la reunión que habíamos tenido con algunos líderes, diáconos, y Carlos le decía, conozco un hombre en China, no me acuerdo la localidad, dice, fundó 100 iglesias, apenas sabe leer ni escribir, apenas, y aprendió a leer con la Escritura. 100 iglesias. Dice, todo el resto de estudiosos y de célebres hombres de la Escritura y elocuentes no fundaron 2. Dice, y este hombre, en medio del campo, saliendo desde allí con muy pocos recursos y con muy poco dialecto, con lo poco que conoció,
100 iglesias fundó. ¿Cómo te cae esto? Nos deja pata para arriba, ¿no? Porque uno espera que si va a fundar iglesias alguien que sea el ministerio apostólico, los hermanos que son evangelistas, los que tienen el curso de posgrado de no sé qué. Este hombre fundó 100 iglesias. Creo que si nos ponen en la balanza nos falta peso, hermanos. Nos falta peso. Digo, solo conoce el ABC y le cree al Señor. Y avanza. En China comunista, no estoy hablando de cualquier lugar. La imprenta que tiene Carlos ahora es la imprenta más grande de Biblias, no sé, no puedo decir del mundo, pero imprime en cantidad. Por gente que leyó la Escritura, creyó y vive en esa verdad. El Evangelio del Reino cobra vida cuando alguien con fe escudriña la palabra de Dios y le cree a Dios. Y no solo eso, sino que no toma la Biblia como un libro literario, sino como el libro de la vida, el libro que marca la diferencia. Una joven está terminando una tesis de una licenciatura en educación y su choque más fuerte es con el profesor de filosofía, porque él presentó a la Biblia delante de todos como un libro más. Así que él hizo su exposición libre tomando el lugar parapetado, que es el profesor que todos tienen que escuchar, y dejó al Señor por allá abajo y a la Biblia como nada. Me dice, yo tengo que preparar ahora la tesis final. ¿Qué te parece? ¿Qué preparo? Tomá las Escrituras y exponé la palabra de Dios. Uy, dice, va a ser sí, hacelo, Dios te va a respaldar. Para que vean que lo que está acá no es letra muerta, sino es palabra que el Espíritu vivifica. Entonces Dios te va a respaldar. Así que cuando le tocó, antes de la tesis tuvo que exponer verbalmente, cada uno, bueno, todos asintieron por el profesor de filosofía, necesitan la nota y no tienen a Dios, así que y expuso que las Escrituras son la palabra de Dios. Nadie pudo refutarlo y tomó algunos principios y lo expuso y todos quedaron en silencio, hasta el profesor de filosofía. El resultado, cuando terminó, no se atrevió no solo a hablar mal o a malinterpretar las Escrituras, sino en un diálogo personal con esta persona, escuchó hablar del Señor. Se le predicó el Evangelio del Reino. No solo tuvo la mejor calificación esta exposición, la mejor de todos los que estaban allí, sino que terminó con las mejores notas. Y algunos que estaban ahí, que conocían a Dios, que por miedo a no sé qué, quedaron en silencio, quedaron avergonzados. Hermanos, necesitamos conocer las Escrituras. Y como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, donde sea. Yo soy discípulo acá cuando estamos juntos, cuando voy al almacén, cuando me reúno en otro lugar, cuando estoy con mi familia inconversa, no negocio la verdad de Cristo. Soy el mismo discípulo. Ustedes también, ¿no es cierto? Ahora, estoy esforzándome por conocer más, por leer, por conocer al autor de mi vida, al autor de las Escrituras, porque Él me va a revelar lo que yo estoy necesitando en el momento preciso. ¿Qué es un profesor de filosofía? Ahora tengo dos jóvenes que están en crisis. Me dicen, no, nos dio vuelta a la cabeza, nos dio otro enfoque. ¿No será que nosotros estamos muy cerrados? No. Estamos parados en la verdad. Por eso necesitamos enseñar la palabra tal cual está el contenido, porque esta palabra es palabra de vida, tiene poder. Mis palabras son, dice el Señor, ¿son qué?
espíritu, y es como una espada de dos filos. Miren, estoy armando algo, ustedes saben, la espada está comparada con la palabra, que es como la espada de filo. Miren, hasta los ejércitos contemporáneos tienen espadas. Los infantes de marina de nuestro país tienen espadas. Algunos grupos del ejército también. La espada es un símbolo que todavía hasta el día de hoy, desde la antigüedad, las mejores espadas, las espadas de Damasco, espadas que tienen un acero especial. Pero desde la antigüedad hasta ahora se usó la espada como un símbolo, como algo realmente que puede afectar a la generación o a las filas del enemigo. Y dice que la palabra de Dios es esa espada aguda, es esa espada de dos filos que penetra, que produce daño en el buen sentido, ¿no es cierto? Que no deja nada en el lugar equivocado. Entonces, hermanos, por favor, conozcamos más la palabra del Señor, expongamos la palabra, porque Dios está respaldando su palabra. Dios respalda su palabra. Una vez, dos veces contamos el testimonio, pero exponer la palabra de Dios, porque esta palabra tiene verdaderamente poder, porque el autor está vivo y está esperando que nosotros abramos la boca, y en el momento preciso te va a decir lo que tengas que decir. Amén, hermano. Que nadie te diga, a Toti lo conozco, a tal hermano lo conozco, pero ¿vos quién sos? No, yo también me reúno ahí. No, pero yo también soy discípulo. Si alguien pone en duda esto, algo no está viendo en nosotros. Para equilibrar la Toti. Entonces, que alguien sí hable de nosotros, pero hable bien. Vos no estabas con Jesús porque hablas igual que Jesús, porque decís, porque enseñás. Amén, hermanos. Otro pasaje, Mateo, el Evangelio de Mateo 16, 13. Mateo 16, 13, reconocido el pasaje, lo leemos desde acá enfrente muchas veces, pero se lo voy a leer otra vez. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿a quiénes le preguntó? A los discípulos. Estaban ahí los discípulos en Cesarea de Filipo, y dice, escúchenme, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acá está la respuesta de los discípulos. Unos, Juan el Bautista. Dicen que sos Juan el Bautista. Otros dicen que sos Elías. Otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Esto dicen los hombres, dijeron los discípulos. Andan diciendo de vos. Y él les dijo, porque una cosa es la imagen que los hombres tenían en Cesarea de Filipo, pero dice, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Porque ustedes me repiten lo que dicen los demás. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo, hasta allí nomás. ¿Cuántos habían en Cesarea de Filipo? ¿Cuántos discípulos? Todos estaban allí. Y Jesús les pregunta, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué andan diciendo que soy yo? Y bueno, ustedes conocían la respuesta, recién la acabamos de ver. Solo Pedro tuvo revelación de Dios. Este hombre que tuvo tantas fallas, igual que nosotros. Este hombre que tenía un carácter, ¿cómo es? Colérico es. Que pasaba de estar tranquilo a estar loco. Alguno diría, se le subió la tanada. ¿Se acuerdan? Cuando le cortó la oreja a Malco. Vinieron a llevar prisionero al Señor y sacó la espada y le debe haber apuntado a la cabeza y le erró. Y le sacó una oreja. ¿Por qué le va a querer cortar una oreja? Digo yo, no dice la Escritura. Se para. Porque con una oreja menos se lo llevaban igual al Señor, pero sin cabeza. Yo digo, este hombre con tantos problemas le negó 3 veces al Señor. Mintió. Pero vos no estabas con Jesús. No, yo no lo conozco. Pero vos no sos de los... No. Pero no estaba vos con los discípulos. No, yo no soy. Sin embargo, este hombre tan común, por decir de alguna manera, lo digo con respeto, es el que recibió la revelación. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Vos sos el Cristo, sos el Hijo de Dios. Bienaventurados, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? El Evangelio es sencillo y comprender y entender y conocer a Dios es sencillo. Es por revelación, porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y ninguno de nosotros llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, lo que tenemos que hacer es involucrarnos con el Señor. Es mezclarnos de tal manera que ninguno sepa lo que es mío y lo que es de Dios, porque en realidad todo es de Él. Es amalgamarnos con Él en todo, es vivir la realidad del Evangelio del Reino todos los días de mi vida. Como somos cuando estamos con los hermanos, ser de influencia cuando estamos con la familia. Y sí, pero si yo doy gracias por los alimentos, no quiero incomodar justo un cumpleaños, yo doy gracias por los alimentos, hermano. Yo quiero agradar a Dios antes que a nadie. Y si yo digo en el trabajo, me van a tratar de evangélico, de religioso, pero decí, ¿qué vas a hacer? No tenés nada para perder. Al contrario, ahora tenés mucho para ganar. Dice el Señor, no hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros arriba. ¿Cuáles son los tesoros, hermano? Y compramos unos dólares para guardar. No. Pero ahora va a aumentar. No. Tesoros en el cielo es predicar y que se conviertan en discípulos. Es que tu vida y la mía cada día cambie. Es que aquellas cosas que durante años no pudiste gobernar, la gobiernes. Pedro durante muchos años luchó con su carácter, ¿no? Sin embargo, la consecuencia de su respuesta por la revelación de Dios, por ser un hombre sencillo y a pesar de sus errores, dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque nadie te lo reveló, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y entonces la consecuencia dice, y yo te digo que eres, ¿qué? Y sobre esta piedra, la piedra fundamental, lo compara con un edificio, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por un hombre sencillo.
por un hombre que le cree a Dios, que no leyó, vivía con el Señor y entendía. Hermanos, las grandes obras que llegan a nuestros días llegaron por hombres sencillos. Sencillos. Las grandes proezas, hombres del común. Nosotros entendemos que necesitamos cierta capacidad intelectual para llegar a tal... Pero tendríamos que hacer algún curso. ¿Cuántos años hace que estás en la iglesia? Algunos hace 5 años, algunos 10, otros 20, otros 30. Mirá, ni en la mejor facultad tenés tantos años para recibirte. ¿Qué es lo que nos falta? Vida práctica. Dar a conocer lo que tenemos. Este tesoro que está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, yo los quiero animar a conocer mucho más al Señor. Todos los discípulos estaban presentes, pero solo Pedro recibió la revelación. Nos pasa, ¿no? Todos estamos, nosotros así. A veces alguno se queda dormido. Y uno dice, ¿de qué hablamos el domingo? Ay, vos sabés que en un momento con el calor de la estufa me dormité y estaba roncando el otro. Me cuentan, estamos hablando en distintos grupos, no voy a decir dónde, y en un grupo casero de la semana pasada vino mucha gente nueva, y uno de los hermanos que está ahí, no es hermano, está por bautizar, el próximo bautismo lo van a conocer, dice, ¿podemos pasar un tiempo de oración? Bueno, todos dijeron que sí. Y se escuchaba. Y oraron todos y en el silencio. Este que se está por bautizar, pero roncaba como el mejor, ¿no es cierto? Y sí. Me dice un hermano, yo me quedo dormido en las reuniones. Bueno, venía a dormir aunque sea entre nosotros. Pero vení, comprometete de una vez. ¿Cuántas veces te tenemos que enseñar las mismas cosas? No, pero me da vergüenza dormir. Y venía con unos lentes de sol y no hacía sol adentro del salón. Era porque se quedaba dormido. Y algunos jóvenes que lo tenían visto me venían a decir, está durmiendo ya. Digo, che, no seas malo. Sí, estaba durmiendo. Miren, no sé cómo, hermanos, pero busquemos la forma de conocer más a Dios. Vuelvo a decir, estas escrituras que fueron reveladas, inspiradas por el Señor, necesitan ser leídas. Traen paz, alimento al alma. Tenemos que comer de Jesús. Jesús dijo que era el pan de vida. Entonces hay que comer. Porque si no, no podremos llevar una vida saludable. Diremos que somos discípulos, mas no lo sabemos. Porque muchos de nosotros podemos decir, yo soy discípulo del Señor, pero si no vive como un discípulo, no es discípulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia es que todos podemos. Uno dice, para mí se me es imposible. No, no es imposible. No es imposible. Solo tenés que querer. Solo tengo que querer. Y permitir que Dios haga los cambios que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén, hermanos. Nosotros somos todos discípulos, sin excepción. No mire el roquito al que tenés al lado. No, todos somos discípulos, todos, gracias a Dios. Porque entendimos el discipulado como la herramienta de Dios para forjar nuestras vidas a la imagen de Jesús. En mayor o en menor intensidad, todos somos discípulos del Señor. Todos tenemos mucha información, pero no te quedes con la información. Todos tenemos
abundante testimonio, pero no vivan de la historia. Porque como el autor de la Escritura está vivo y tiene relación con sus lectores, para decir de alguna manera, por favor, arrimate al Señor cada día, porque Él quiere direccionar tu vida y la mía. Él quiere dar a conocer sus planes. No vayas a un barrio por impulso. No, vamos a ver que salimos. Tenés cuidado, dejate guiar por el Señor. Escuchá lo que hay en el corazón de Dios primero. Tenés paciencia y orá. No, pero yo quiero servir a Dios. Orá primero. Conocé las Escrituras. Y después, según lo que Dios te diga, eso es lo que tenés que hacer. No te quedes con el glorioso legado que tenemos, porque podés correr el riesgo de quedar estancado durante años, hablando siempre de lo que Dios hizo hace 50 años, o 40, o el tiempo preciso. Dios solo sabe. No te quedes con el testimonio de otros hermanos. Tened tu propia vida en el Señor. Porque si no, podés estar como todos los discípulos que estaban allí, escuchando lo que decía la gente, y solo Pedro recibió esta revelación. Solo Pedro. Porque aunque era un hombre colérico, era un hombre que después terminó dando la vida por el Señor. Y un hombre sencillo. Confiemos en la obra del Señor, lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. No te confíes demasiado en el marco de la iglesia. Tenés que vivir siendo iglesia. Me dice, bueno, qué lindo decir el domingo. Sí, pero eso no es todo. Eso no es todo. Es la reunión de grupo, es la reunión de intercesión, que ahora hay muchas, es la relación de vida, porque en esa relación Dios moldea el carácter, es el visitar, es el ayunar, es un conjunto de actitudes y de disciplinas que nos llevan a conocer al dueño legítimo de la iglesia. Amén. ¿Se acuerdan del encuentro de Jesús con Nicodemo? Qué sencillo. ¿Quién no entiende esto? Dígame. ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer? No entendiste. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles que te diga que es necesario nacer de nuevo. Puede ser que al igual que Nicodemo, nosotros tengamos que nacer de nuevo. Puede ser que hayamos llegado a esta instancia con muchas necesidades legítimas y tengamos que volver a tener ese encuentro con el Señor. Digo lo mismo que dijo el Señor, no te maravilles, hacelo. Si uno dice, uy, estoy asombrado, ¿qué tengo que hacer? Cambia de actitud. Disponer en tu corazón a agradar a Dios. Yo quiero conocer más a Dios. ¿Y ustedes? Y yo siempre digo, ¿cuántos errores, cuántas metidas de patas? ¿Saben por qué? No por Dios, no por el diablo, por no conocerle. Porque muchas veces me quejé inútilmente. Dios sabía lo que me iba a pasar, pero yo no conocía a Dios. Entonces sufrí en balde. Lo que siempre decimos de Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por favor, que nadie te hable del Señor. Invítalo a tu casa. A las mañanas cuando orás, a la tarde o a la noche, invítalo que ore con vos. Conocé la persona de Cristo. Conocé al Espíritu Santo de Dios. Y tu vida y la mía van a cambiar. Para bien. Por ahí al principio uno dice, uy,
tengo que cambiar tantas cosas, no sé por dónde empezar, pero empezá como este hermano, me quedo dormido, bueno, venía a dormir, no importa, lo importante es que estés entre nosotros, en algún momento se te va a amanecer Cristo y te vas a dar cuenta la necesidad, la sed que Él va a poner en vos, para que tengas directamente trato con Él. Ahora, si vos invitás a alguien a tu casa, ¿te quedarías dormido delante de Él? ¿Cómo te quedas? Qué feo, ¿no? Qué feo sería. Muy bien. No duermas. Despertemos de nuestro adormecimiento espiritual y busquemos a Dios intensamente. Busquemos y amemos la obra y practiquemos la obra del Señor. El Señor dice que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Vos anhelas al Señor? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? ¿Apacienta mis? Pedro, otra vez, Señor, ¿me amas? Iglesia, aman al Señor. Aman al Señor más que todas las cosas. Más que tu propia vida. ¿Estarían dispuestos a dar la vida por el Señor? Porque el que quiere salvar su vida, no. Pero el que pierda la vida por causa del Señor, la va a ganar. Algunos dicen, bueno, a mí me cuesta encontrar el equilibrio, no sé cuánto tiempo tengo que pasar en casa, cuánto con los chicos, cuánto con mi señora, ¿cómo hago para visitar? ¿Cómo hago para estar con los enfermos? ¿Cómo hago para predicar el Evangelio? Será cuando me jubile, cuando te jubile va a ser tarde. Escuché a un hermano la vez pasada y lo reprendí, porque me dice, claro, tal hermano visita porque ahora se jubiló. Dice, yo cuando me jubile también. Le digo, no es cierto. Este hermano está trabajando desde que se convirtió al Señor. Y no porque ahora se jubiló y tiene más tiempo, legítimamente. Siempre estuvo atendiendo las necesidades de los santos. ¿Se dan cuenta? Tenemos una imagen a veces desfigurada. Y uno dice, bueno, cuando termino voy a hacer. Miren si nuestros estudiantes cuando terminen de estudiar van a predicar el Evangelio. Ya va a ser tarde. Si uno dice, no, cuando me case, no, cuando enviude, no, cuando me pase, no, hermano. No estamos pensando con la mente de Cristo. No. Cambiemos la forma de pensar porque si no, vamos mal. Bueno, pero este es un tiempo para tener un ahorro porque nuestra meta es salir de vacaciones. ¿Está mal salir de vacaciones? ¿Sí o no? No, está re bien. Y es el fruto del esfuerzo. ¿No? Pero mi vida no puede depender de eso. Yo no puedo vivir de vacaciones. Yo no puedo vivir solamente encerrado en mi núcleo familiar, aunque es mi responsabilidad primera atender a mis hijos, a mi esposa, porque dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Obviamente, hay que atender, pero a pesar de todas estas actividades lícitas, legítimas y primarias, no estamos llamados a predicar el Evangelio del Reino. ¿Quién lo va a predicar? Los testigos de Jehová van a seguir saliendo. Los mormones. Hermanos, si usted conoció la Biblia, por favor, no se haga el distraído, no mire para otro lado. El compromiso es para ustedes, es para mí. Atendiendo legítimamente todas las cosas cotidianas que todos tenemos que hacer un tiempo para hablar del Señor. Si no, sí somos evangélicos,
que venimos los domingos a ocupar, a escuchar la palabra, a cargar las pilas, como dicen algunos, o a dormir. La próxima reunión repartimos almohadas. Y dice, bueno, pero yo estoy en la iglesia. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ah, sí, Jesús conoce el corazón. Andá y vendé todos los bienes que tenés y dalo a los pobres y después vení. Bueno, ¿cómo? Se cortó el audio. Jesús conoce el corazón, no te olvides. El diablo no puede conocer, pero Jesús sí. Y el que te está tratando es Jesús, es peor, porque Él es un Dios celoso, celoso. Y nos va a tratar, hermanos, nos va a tratar. No se puede servir a dos señores. No se sirve a Dios y a la riqueza, no. No se puede hacer de la familia el Dios. No se puede hacer del auto, de la casa, el Dios. Si algo ocupa el lugar de Dios, está mal. De hecho, dice el Señor que el árbol se lo conoce por el fruto. Pensá en el temor de Dios. ¿Cuánto fruto hay en tu vida? No es para condenar, es para corregir, es para corregir. Amén, hermanos. ¿Me entienden, hermanos? Yo quiero conocer a Dios. Considero que le conozco muy poco. Por ese motivo no suceden milagros tremendos. Yo espero eso. Pero a veces por ignorancia, por no escuchar, por no estar atento. Oh, que me decidí vivir agradando a Dios, quiero vivir bien. Ustedes también, ¿no es cierto? Quiero gastar mis días, no sé cuántos son, porque algunos estamos en la mitad, algunos más, algunos menos. ¿Cuántos caramelos te quedan en el tarro? Disfrutarlos, saborearlos. Por ahí son 50, 60 años, por ahí son menos, pero viviros al servicio de Dios, viviros agradando a Dios, para que un día alguien despida nuestros restos y diga, el hermano fue un ejemplo, la hermana fue un ejemplo. Hace unos días despedimos a la mamá de Nancy y de Nora. Había paz al despedir los restos, ¿no es cierto? No era. Porque una mujer que agradó a Dios. Entonces, hay tristeza, sí. Pero al mismo tiempo son dos sentimientos encontrados. Que uno dice, pero está con el Señor, qué bueno. Dice Pablo, si fuera por mí, la verdad, yo me voy con Cristo. Pero si tengo que, por causa de la obra, quedarme, me quedo. No me queda otra. ¿Ustedes sienten lo mismo? Porque si no sienten lo mismo, todavía no conocieron a Dios. Porque si estos pocos años los vivimos para ganar el cielo, y estás pensando temeroso de la muerte no, y a ver si algunos, que no me acuerdo cómo se llama el término, que siempre piensan que se van a morir. Hipocondríaco. Por ahí se le cayó un pelo y dice, terrible, me voy a quedar pelado. No, yo busco una loción urgente. O se resfría y ya cree que se muere. Miren, cuando uno conoce a Dios y conoce su palabra, dice lo que dijo Pablo, sí me muero, esto es ganancia, hermano, me voy con el Dios, me voy con Dios. Estamos muy aferrados a lo que tenemos, ¿no? Entonces uno dice, no,
Por lo menos el auto este lo tengo que gastar antes de irme. Vivamos dependiendo de Dios, vivamos con este sentir de Pablo. La muerte para el Señor es ganancia. Entonces vas a estar relajado. Si te pasa algo, obvio, no vas a desear morirte, pero tampoco vas a tener miedo. Tampoco vas a tener miedo. El amor del Señor echa fuera el temor. Lo leímos tanto. El conocer a Dios nos lleva a hacer su voluntad y a vivir y practicar la verdad del Señor, que es lo que necesitamos. Amén, hermanos. Bueno, bendito sea su nombre. Digo, nadie se sienta condenado. Al contrario, quiero animarles en primer lugar a buscar mucho más a Dios. Si no te acordás nada durante la semana de lo que dije, ningún problema, ni yo me acuerdo. Ayer lo llamé a Alejandro porque no me acordaba lo que había predicado la última vez. Y le digo, che, vos que siempre llevas registro, ¿te acordás lo que dije? Porque no me acordaba si esto lo había dado en San Martín, en otra zona. Pero lo importante es conocer a Dios. Acuérdense solamente de eso. ¿Qué dijo Gustavo? No, lo único que se la pasó diciendo que hay que leer más la Biblia y que hay que conocer al Señor. Bueno, eso es suficiente. Porque eso va a ser, después de leer y de conocer al Señor, va a traer prontamente resultados. Amén.